Los oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 6 de septiembre del año 2024. Finaliza hoy la primera semana del curso político y tenemos que concluir que tampoco es que le haya salido a Pedro Sánchez como él esperaba. Y digo finaliza hoy para nosotros, pero mañana Sánchez tiene también un cónclave interesante en la sede nacional de su partido. ¿Qué es lo que pasará mañana? ¿Le bailarán el agua los Page y compañía? ¿Los Lambán dirán una cosa afuera y cuando están ahí callarán? Eso lo veremos mañana. Pero hoy ya les podemos decir que ha habido dos cosas que le han salido especialmente mal a Pedro Sánchez. La primera, el nombramiento de la nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. Sánchez a sus fieles les había dicho, colocadme a un Tezanos, hacedme como voy a hacer yo con Escrivá en el Banco de España. Y Pumpido dijo, ya tengo una. Y al mismo tiempo Bolaños dijo, yo tengo la mía. Y al final, ni la de Bolaños ni la de Pumpido. Y la que ha salido en su primer discurso, de momento solo la podemos juzgar por sus palabras, que no todavía por sus hechos, le pegó un repaso a los que pretenden acabar con la independencia judicial, imponiéndole a los tribunales lo que tienen que hacer, decir y a quién imputar. Y la otra cosa que no le ha salido bien a Sánchez es la de tratar de desviar el foco sobre las 3C que están marcando este inicio de legislatura. Corrupción, cuponazo catalán y cayuco. Con lo del cuponazo, ¿qué pensó Sánchez? Bueno, pues le voy a dar el conciertazo a los independentistas catalanes para tratar de engañar a los españoles que son medio idiotas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir reuniendo en Moncloa uno a uno a presidentes de comunidades autónomas, a los que, por cierto, en los últimos 2 años no ha recibido a ni uno, y le doy una migaja al de Valencia, le doy un mendrugo al de Andalucía y pitas pitas, así le desbarato la oposición sobre este asunto al Partido Popular. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que tanto han llevado al PP hasta el abismo que el PP ha reaccionado. A veces el PP necesita que le lleven hasta el borde del precipicio para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que ha hecho hoy Alberto Núñez Feijóo? Pues una demostración de fuerza y unión en su partido. Y al mismo tiempo una exhibición de alternativa al proyecto que quiere Sánchez. ¿Sánchez quiere privilegiar a unos para romper España? Pues hagamos lo contrario. Feijóo ha reunido a todos sus varones territoriales, excepto la presidenta Baleares, por motivos de agenda, y ha anunciado un frente común de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP frente al reparto de privilegios singulares y excluyentes que está haciendo Sánchez con los separatistas catalanes. Y además han cuidado la escenografía. No querían que fuera, pues eso, reunión en Génova como siempre. No, no, no. Han elegido un lugar para celebrar lo que han bautizado como Cumbre de Presidentes, lo han hecho aquí en Madrid y el formato ha sido similar al de una conferencia de presidentes. Sánchez no convoca la conferencia de presidentes autonómicos, pues lo ha hecho Feijóo. Sánchez se sigue resistiendo a pesar de que todos los presidentes autonómicos del PP le enviaron una carta para celebrar esa conferencia de presidentes e incluso le amenazaron con llevarle a los tribunales si no la convocaba, porque es su obligación. Pero Sánchez no quiere que la imagen de un presidente del gobierno, él en minoría frente a todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son además casi todas, le dañen su campaña de marketing. Por eso, lo de reuniones bilaterales en Moncloa. Yo elijo el terreno de juego, venís a mi estadio y venís de uno en uno. El anuncio de Sánchez provocó algunas reacciones. La más contundente, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que viendo cuáles eran las intenciones de Sánchez dijo que nadie caiga en los sobornos de Sánchez para dividir al PP.
Bueno, como sobre qué es lo que iba a hacer el PP ha habido confusión, informaciones contradictorias, hoy Feijóo, terminado el encuentro, decía esto. Desde las comunidades autónomas, todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa en lo que se refiere al sistema de financiación de los servicios públicos de todos los españoles. Para alcanzar el poder, el Partido Socialista ha sometido los intereses generales a diferentes subastas. Nosotros no vamos a participar de ellas. Por supuesto que hay diferencias e intereses distintos que implican renuncias. Y por supuesto que cada uno de los representantes de estos 14 gobiernos autonómicos quieren como el que más a su tierra. Pero por encima de estas legítimas aspiraciones hay algo en común: los principios constitucionales, la lealtad institucional y la nación, España. Es decir, el Partido Popular como el primer partido de España en votos y el primer partido de la oposición, porque el gobierno que gobierna es Sánchez, se compromete a no negociar de manera bilateral con el presidente y a que todos se sienten en la misma mesa, porque esto no es un reparto de piezas unilateralmente, no, esto es un reparto de unos fondos, de un dinero que tiene un país en su conjunto. ¿Que lo quiere hacer Sánchez en la conferencia de presidentes? Perfecto. ¿Que lo quiere hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Perfecto. Pero la negociación no se puede hacer bilateral en materia de financiación autonómica. Eso sí, lo que no ha quedado claro es si se renuncia por parte de todos de todos los presidentes o varones del PP, a acudir a la llamada de Sánchez al Palacio de la Moncloa. Parece que si les convoca, irán, aunque ahora lo que no se sabe es si Sánchez, una vez que no va a poder hablar de esto con ellos, les va a convocar. Veremos cuál es la reacción en el tablero de ajedrez de Sánchez tras la jugada de Feijóo. Como les digo, la reunión ha tenido, la del PP, ese formato de conferencia de presidentes y han cuidado todos los detalles, en el sentido que después de la reunión, que ha sido a puerta cerrada, comparecía primero el presidente del PP y luego, uno a uno, cada uno de los presidentes autonómicos. ¿Qué más ha dicho Feijóo en esa declaración ante la prensa? Por cierto, sin preguntas, ¿eh? Es mucho más sencillo el apaño entre dos que el acuerdo entre todos. El proyecto del Partido Popular es mejorar España. Y con este objetivo firmamos hoy una declaración que reúne a los representantes ordinarios del Estado y a los representantes de Gobierno en 12 comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas. Este acuerdo de los 14 tiene además el 70% de la población española, pero no venimos a defender sus intereses, venimos a defender los intereses de todos los españoles, también de los castellano-manchegos y de los asturianos, en tanto en cuanto sus presidentes no salgan de la mera declaración ante los atropellos de quien lidera su partido, también de los vascos y de los navarros, porque su tierra y la de todos progresará en una nación más cohesionada y más justa. Y, por supuesto, también en nombre de los catalanes, engañados y utilizados por el Partido Socialista, que hace propias las falacias independentistas. Reivindicamos y nos comprometemos personalmente a que lo que es de todos se dialogue y se acuerde entre todos, porque España pertenece a todos los españoles. Por todo ello, todos a una. Claro, miren, les voy a tratar de explicar la parte más difícil, que es la de los números, la de las trampas de Sánchez con el tema de los millones, los números y demás. Y para explicarles dónde está la trampa, voy a utilizar como fuente la información correcta, y hay que decir que muy trabajada, de dos medios que podemos decir que no son precisamente de la misma cuerda: el diario El País y el diario ABC. ¿Dónde está la trampa de Sánchez? Que ni siquiera se lo ha currado lo suficiente, porque cuando vas a engañar a alguien, oye, por favor, hemos visto ahí en las películas españolas de los 60, cuando te hacían lo del tocomocho o de la bolita, ¿dónde está la bolita? Pues tenía un curro. Esto no. Esto ni siquiera le ha dedicado tiempo.
Han dicho, venga, decimos que les vamos a dar mucho dinero y que cuele, porque nadie hará las cifras. Pues mira, ha habido quien las ha hecho. Por ejemplo, titular de ABC, Montero ofrece 400 millones para tapar el boquete de 13.000 millones del cupo catalán. Y el diario El País, los fondos que Sánchez quiere duplicar suponen solo el 0,3% de la financiación de las comunidades. Ambas informaciones coinciden en revelar la burda trampa de Sánchez con los números. Como hay que cumplir con Esquerra Republicana, vamos a decir que al resto les duplicamos la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, que suena muy bien. Oye, es duplicar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como dice el diario El País, leo el párrafo textualmente, a juzgar por los números oficiales, el impacto de la medida será completamente residual, ya que estos recursos suponen únicamente el 0,3% de toda la financiación con la que cuentan los territorios. El diario ABC también se ha ido a los datos y lo que recuerda en su información es que los recursos de ese fondo de compensación que va a duplicar Pedro Sánchez se ha ido reduciendo a una tercera parte y si hace años, antes de la crisis, había 1.500 millones de euros, ahora mismo la dotación presupuestaria en los dos últimos años ronda los 430 millones. ¿A que lo del cuponazo de Cataluña son miles de millones para toda la vida? Y lo que pretende él es 430 millones más. Bueno, sobre la trampa de Sánchez se pronunciaba también Feijóo en su discurso de hoy y le hacía una petición muy concreta al presidente del gobierno. Primera decisión, parar el cupo independentista y compromiso que lo que es de todos se decidirá entre todos. Segunda decisión, inyección económica inmediata de más de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation con los que cuenta España. Tercera decisión, juntos trabajaremos en un nuevo modelo, en la actualización del sistema de financiación autonómica con más recursos para todos los españoles, no solo para aquellos que diga el independentismo. Después de la comparecencia de Feijóo, les he dicho que han salido a comparecer los varones autonómicos. Escuchen, por ejemplo, a la presidenta madrileña Ayuso, al andaluz Juanma Moreno, al gallego Alfonso Rueda, a la extremeña Guardiola, al aragonés Azcón y al valenciano Carlos Mazón. Sánchez pretende que vayamos a verle engañados y decirnos que nos va a dar ese dinero que no tiene, que no van a poder afrontar las comunidades autónomas y mucho menos las clases medias y los vulnerables, ni los ricos. Nadie va a poder afrontar este dinero. Y Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del gobierno. Pero vamos a hablar de lo que nos importa a los andaluces y a los españoles, que es la igualdad entre españoles y la solidaridad entre españoles. No vamos a entrar en ninguna subasta ni vamos a blanquear las cesiones al independentismo para mantenerse en el poder. No vamos a tolerar en ningún caso que ese festín que se les quiere dar a los independentistas suponga que el resto tengamos que estar esperando a ver cuáles son las sobras de ese festín, de ese banquete, para repartírnoslas. Sánchez lo que quiere es convertir a España en los Juegos del Hambre y que los presidentes nos lancemos a la arena a arrancar lo que podamos a este gobierno y esto no lo podemos permitir. Nosotros creemos que lo que en su momento se llamó el café para todos no puede convertirse en migajas para la mayoría. Todas y todos mis compañeros, desde la Dirección Nacional del Partido a todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas, hayan firmado, hayan reconocido negro sobre blanco que hace falta un fondo transitorio de nivelación para que todos caminemos hacia la igualdad y no hacia la desigualdad en la que desgraciadamente, de manera muy especial, está la Comunidad Valenciana. Vamos a completar la información que les estamos dando con el análisis de los expertos. Maite Loureiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. A ver, Maite, era una prueba difícil la que tenía Feijóo porque Pedro Sánchez había diseñado esa trampa para tratar de romper la unidad de acción y la unidad de discurso del Partido Popular y sus varones. La fibra de Yastel por 19,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Kiabi presenta la vuelta al cole más accesible, porque aunque los que vuelven son ellos, sabemos que a ti te toca hacer muchas cuentas. Descubre una colección divertida con superprecios como sudadera o pantalón de chándal por solo 4 euros. Kiabi te da siempre más para tu familia. Kiabi, la moda à petit prix. Hasta el 10 de septiembre en tiendas y en kiabi.es. Tú que te lo conoces mejor, ¿se quedan satisfechos todos? ¿Hay alguno o alguna que pensaba que se podía hacer algo más? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, la verdad es que yo creo que al principio, sobre todo antes de la reunión, sí que había cierto ambiente de tensión, un poco por las diferencias aireadas, incluso por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tentándoles no con esa reunión uno a uno. Ahora ya sí, cuando está sobre la mesa el cupo catalán, a los presidentes de las comunidades autónomas del PP les decía que les iba a recibir en Moncloa. Eso abría una brecha cuando Isabel Díaz Ayuso se quejaba y advertía sobre la posible trampa, y era un poco lo que se percibía antes del encuentro al que hemos podido asistir. Pero yo creo que después esa tensión se ha rebajado y es verdad que ha habido caras de bastante satisfacción. Sobre todo lo hemos percibido en el discurso de Isabel Díaz Ayuso diciendo me voy satisfecha, me voy en ese sentido contenta con el compromiso que hemos adquirido todos de no negociar de manera bilateral lo que se refiere a la financiación autonómica. Pero bueno, es cierto también que debía estar todo bastante cogido un poco con pinzas porque no nos han permitido hacer ninguna pregunta ni al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ni tampoco a todos los presidentes autonómicos que han comparecido con un discurso muy cerrado, muy volcado en exhibir esa unidad, que era un poco lo que se pretendía. Por ese lado, una imagen potente, ¿no?, de al ver todas las banderas reunidas y un poco esa insistencia de Alberto Núñez Feijóo de intentar de alguna manera decir yo sí soy capaz de reunir a las comunidades autónomas a diferencia de lo que hace Pedro Sánchez. Esto es lo que él debería hacer para hablar de cuestiones como la financiación autonómica. Y luego ya después de comer también nos han informado de que se ha hablado de otras cuestiones como por ejemplo la inmigración. No es lo que hace él, y si yo fuera presidente del gobierno es lo que de alguna manera intentaría llevar a cabo con todos los líderes regionales. Así que bueno, claroscuros podríamos decir, ¿no?, en ese encuentro, en ese cónclave que ha tenido lugar este viernes. Que lo mismo cuando lo organizaron pensaron que no lo tenían todo tan atado y que no iban a salir todos de acuerdo. Por eso vamos a tratar de evitar que nos lo estropee alguna pregunta. No, si te quieres diferenciar de Pedro Sánchez, diferénciate de Pedro Sánchez. Haces las reuniones con los presidentes autonómicos y luego no boicoteas a la prensa. Maite, muchas gracias por tu análisis, como siempre. Un abrazo, Dieter. Claro, Pedro Sánchez podrá decir, Vial, es verdad, no he colocado como presidenta del Poder Judicial a la mujer progresista que yo quería. Vale, no he conseguido tambalear o cargarme la unidad de acción, o al menos la imagen de unidad de acción del Partido Popular, pero a cambio he conseguido poner a mi Tezanos al frente del Banco de España, porque eso sí lo ha conseguido. José Luis Escrivá ya es oficialmente, ya ha tomado posesión de su cartera como gobernador del Banco de España. Y podríamos decir así, para empezar, que Escrivá es el gobernador de las dos mentiras. De las dos mentiras de Sánchez. Primera mentira de Sánchez. Reconozco que nosotros cometimos, por ejemplo, en la pasada legislatura un error, y es nombrar de gobernador del Banco de España pues a un ex responsable político como Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Vamos a ver, esto lo dijo Sánchez en el pasado, que tenía la cara de meterse con su Zapatero porque había puesto a un secretario de Estado y él coge y va y pone a un ministro. Pero ¿cuál es la otra mentira de Sánchez? Escuchen. La cuestión no es solamente la legalidad, la cuestión también es la ejemplaridad, la moral en la política. La política tiene que ir 2 pasos por delante de la legalidad. En mi caso, si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con José Luis Escrivá? Pues miren, si es cierto lo que publica hoy Entre Envasaguas en El Debate, siguiendo la doctrina Escrivá, Sánchez, Escrivá tendría no que
dimitir como gobernador, es que no tendría que haber sido ni ministro. Cuenta este diario que el nuevo gobernador del Banco de España oculta en su declaración de bienes que es titular de un chalet valorado en más de 1 millón de euros en la localidad madrileña de Torrelodones. Y apunta este periódico, El Debate, que además ese chalet es sede de una sociedad instrumental con la que José Luis Escrivá se ahorra el pago de 4 impuestos. ¿Cómo puede ser esto? Pues es que se desgrava Escrivá los impuestos, por ejemplo, miren, otro, Ático, en Benasque, Huesca, el mismo pueblo donde Sánchez, Barrabés, es decir, la beauty del socialismo 2.0, van a esquiar. Pues resulta que la sociedad factura la friolera de cifra de 0 euros y no tiene ningún trabajador, y declara gastos. ¿Cómo puede ser esto? Pues cuenta El Debate que Escrivá se desgrava las facturas de la luz y de agua del Ático, de Benasque. Si esto fuera así, un tal Máximo Huerta estará dando botes en casa porque a él le hicieron dimitir por haber hecho lo mismo con un apartamento en la playa. Al tener el ático a nombre de una sociedad y no a su nombre, Escrivá se estaría ahorrando el pago de esos 4 impuestos. Elude el pago de lo que se llama renta presunta del IRPF, que le obliga a tributar como segunda vivienda, ahorra parte del pago del impuesto sobre el patrimonio, le permite deducirse gastos en sociedades y también el impuesto de sucesiones llegado el momento. Hemos estado esperando a que Escrivá, que es muy activo en Twitter, desmintiera esta información del Debate, pero Escrivá, actualízame Borja por favor, de momento en Twitter no ha puesto nada, no ha respondido nada y la noticia ha pasado casi desapercibida, como ya estamos acostumbrados. Bueno, sobre Escrivá ya les adelanto que si cumple las órdenes de Sánchez va a llegar al Banco de España con la motosierra. ¿Se acuerdan de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas? Pues en una semana echó a 70 para colocar a gente de su confianza. Pues cuenta Carlos Segovia en el diario El Mundo que el encargo es ese: hacer purga con la excusa de la falta de igualdad de género en el primer nivel directivo del Banco de España. Actualmente hay 2 mujeres entre los 14 directores generales y adjuntos del Banco de España. Y, supongo que esto se le habrá ocurrido a Bolaños, quieren mujer y progresista para el Banco de España también. No sé si le saldrá como lo del Poder Judicial. Pero claro, lo curioso es que Sánchez quiere igualdad de género en el Banco de España en su primer nivel directivo, pero ¿y en su entorno? Porque él es el presidente del gobierno. Y si contamos a Sánchez, de las 10 personas que forman el organigrama de altos cargos de presidencia del gobierno, también hay solo 2 mujeres, como en el Banco de España, siendo minoría, porque los hombres son 8. La paridad, la igualdad, con Sánchez ya sabemos para lo que le sirve. Para hacer política y purgas. Vamos a escuchar a Agapito Maestre, su última columna de esta semana, siempre la del viernes con carácter cultural, y enseguida los cayetanos me analizan todo lo que está pasando en la actualidad política. Pido la paz y la palabra. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol. Que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Hace unos días se cumplieron 150 años del nacimiento de Manuel Machado, el autor de esos versos. Pertenecen al comienzo de su grandioso poema Adelfos, escrito en 1902 o quizá antes. Celebren esa efeméride releyendo al poeta que escribió una poética grandiosa en 3 líneas escasas. Fue su respuesta a la pregunta que le formuló Gerardo Diego sobre sus ideas de la poesía. Muchas y muy vagas y sutiles, dijo, pero no las poseo. Continuó diciendo, me poseen ellas. Nada puedo pues decir sobre eso que para mí cae dentro de lo indefinible, mejor, de lo inefable. Ese patrimonio de inefabilidad
fue heredado por Borges, de quien también celebramos hace unos días el 125 aniversario de su nacimiento. Adelfos, sin duda alguna, no es solo un poema preborgesiano, como ha dicho Luis Alberto de Cuenca, sino los versos que inspiraron toda la poesía del también grandioso Borges. Uno y otro no se alimentan sino de las esencias de las cosas, solo en ella encuentran su sustancia, sus delicias, son de la estirpe de Proust. Solo en la reevocación lo inmediato, lo evanescente, puede hacerse eterno, trazarse, analizarse y definirse. En cuanto un ruido, un olor, ya oído y respirado otra vez, vuelven a serlo en el presente y en el pasado a la vez, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos. En esa reevocación por sugestión de lo evanescente está el secreto de estos dos poetas. Lo reevocado no es un momento del pasado, sino algo más, algo que común a la vez al pasado y al presente es mucho más esencial que ambos. Ejemplos de esencia en Borges: el arrabal es el reflejo de nuestro tedio, y sentí Buenos Aires, esta ciudad que yo creí mi pasado, es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios, yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Ejemplo esencial de Manuel Machado: vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.